Santiago. Ahí se está escuchando muy bien. Bueno, buenos días, buenas tardes, mejor dicho. Em, Hoy día nos tocaba el texto del psicoanálisis, pero como em, no estuvo la semana pasada, no nos dio, no hicimos la ayudantía, así que vamos a ir con el de Bunge. Y bueno, como para dar un pequeño resumen, como una pequeña introducción, que si bien no es tan necesario como para entenderlo, sí da como para contextualizar mejor y al final nos ayuda como más a comprender de todo lo que hemos estado viendo a través de los textos. O sea, desde el positivismo, desde los textos de Hegel, eh, de Popper también, incluso con los primeros textos de Hume, de Cañas Quiró, del Búho de Minerva, incluso, em, dan como un poco de cuenta como de las diferentes perspectivas, de que nunca hubo una psicología, por decirlo así, sino que siempre estuvo como en pugna, siempre hubieron disputas y siempre hubieron discusiones respecto como a qué escuela de pensamiento o qué corriente era mejor que otra. Em, claro, porque acá el mismo resumen sale porque que al principio la psicología era más parte, era como una rama de la filosofía que como una disciplina aparte. Hoy en día, claro, no es tan así, la psicología, a pesar de que que una disciplina muy nueva, así, muy en pañales, por decirlo así, eh, se ha consolidado por sí sola y ya no depende como de los avances de la filosofía, sino que pasa a ser más multidisciplinar. Bueno, y con los puntos como claves del primer capítulo, como de la primera parte, que pasan más bien a contextualizar todo esto, nos van a dar como estas tres escuelas principales, como estas tres corrientes de pensamiento, que si bien no son las únicas, siempre van como a ver subramas, a ver subescuelas, subcorrientes de pensamiento mediante cada una, sí dan, por decirlo así, como un compilado general, como como un resumen de lo que podría ser cada tipo de pensamiento. Y tenemos al mentalismo, que como su propio nombre lo indica, como que todo va a girar en torno a la mente. O sea, la conducta, por ejemplo, va a ser un subproducto de la mente y la mente así por sí sola va a ser lo que conduce al individuo, al sujeto. Eh, También subjetivo va a ser la descripción de estos mismos procesos mentales y cómo estos van a afectar en la conducta, en su subproducto. El método también va a ser diferente a lo que son otras escuelas como el conductismo, en donde se ve la conducta manifiesta. Acá va a ser más la introspección, eh, como la autorreflexión, por decirlo así, respecto al mentalismo. El estatus también que genera el mentalismo y como todas las escuelas de pensamiento que vienen de esta, va a ser como una rama de la filosofía o la ciencia, dice acá en el texto, autónoma, o sea, se vale por sí misma. Y claro, pues su principio base, su máxima que se dice acá, la que viene de Descartes, o sea, pienso, luego existo. Pues primero soy un sujeto pensante y luego voy a existir como sujeto material. Eh, el mentalismo, cabe decir igual que está influida fuertemente por todas las corrientes idealistas, como, no sé si se acuerdan en el otro texto de Bunge, el anterior al de la hermenéutica, estaba como esta pugna entre el idealismo y el materialismo. El idealismo iba a ser el que definía, no miento, fue en el texto de Mach, en el que el idealismo, claro, pues iba a proponer eh, que las cosas en la realidad iban a ser entes como no materiales, entes como ideales, como sustancias no perceptibles que lo que conocemos mediante el tacto, mediante los sentidos, no es lo real. Y claro, pues el materialismo iba a ser todo lo contrario, que iba a estar más respecto a la psicobiología.
Y cabe decir igual que, como que acá igual cuando leemos nos damos cuenta de para qué lado el autor está tirando. O sea, sabemos que para el mentalismo no. Sabemos que deja como ciertos mensajes que nos hacen entender que ese no es el camino correcto para la psicología. Eh, y el conductismo va a ser el otro, que si bien está un poco más de acuerdo, no va a estar tanto de acuerdo. O sea, lo va a descartar y se va a ir por la psicobiología al final. Para el conductismo, por su parte, que proviene de todas las corrientes positivistas, la conducta va a ser como el principal objeto de estudio. La mente, dependiendo si sean conductistas más radicales o menos radicales, van a decir que no existe, o que si bien existe no se puede llegar a estudiar científicamente, que solamente existe conducta, o que incluso la mente es conducta también. El objetivo también de esta psicología va a ser la descripción, la explicación, la predicción y la modificación de la conducta. Ya no va a ser la descripción de los procesos mentales. El mismo método también ya no va a ser la introspección, ya no va a ser como este método psicoanalítico que tenía Freud, por ejemplo, sino que va a ser más parecido al que tenía Skinner, al de observación, experimento, grupos control, etcétera, etcétera. El estatus también del conductismo acá, de la psicología, va a ser como una rama de la biología, va a ser más cercano a una ciencia que a una filosofía, más parecido a una ciencia biológica que a una ciencia social. Y claro, pues de ahí pasando al materialismo, o sea, la psicobiología, que es como lo que más está de acuerdo el autor, Bunge y Ardila, va a estar inspirada por las corrientes materialistas. Y cabe decir también eh, que Bunge, si lo recordamos del texto anterior, el de los trilemas sociales, estaba más de acuerdo con esta corriente materialista, no tanto como con la idealista. Y claro, para acá la conducta va a ser como un poco de ambos. Va a ser sí o sí respuesta a estímulos, va a ser más como del lado del conductismo, pero también va a agregar que no solamente son respuestas a estímulos externos al cuerpo, sino también a estímulos internos. También van a haber pensamientos y van a haber cogniciones, que es como un poco más de la mano lo que va con la corriente cognitiva conductual, que, que no solamente, por ejemplo, la conducta manifiesta se va a ver afectada, sino que también van a haber pensamientos, que no necesariamente se van a representar en la conducta. La mente también va a ser conjunto de procesos cerebrales, o sea, va a estar muy ligado a lo que es la neurología del sistema nervioso. La mente a las finales va a ser todo el sistema nervioso. El objetivo de la psicología acá también va a ser similar al del conductismo, el de describir, el de predecir, el de explicar, pero no solamente va a ser sobre la conducta, sino también sobre los procesos mentales. El, el método, cada vez igual que es el mismo que él tiene el conductismo, o sea, y todo como esta ciencia empírica, o sea, el poder describir, el poder explicar, o sea, es importante llegar a un poder explicativo, el poder predecir, el poder configurarlo en un modelo matemático, si es que se puede. Y el estatus también va a ser el miedo al conductismo, o sea, va a ser una rama em, más de las ciencias biológicas, y segundo va a ser una ciencia social, que eso igual lo vamos a ver como un poco más en profundidad después. Y eso, respecto a como las pequeñas concepciones que entrega sobre cada ramo. Y eso, muy importante siempre tener en cuenta, de que tal vez, o sea, no creo que en la prueba nos vayan a preguntar con qué rama de la psicología está más de acuerdo Bunge, pero si no nos ayuda a entender por qué Bunge pensaba así, por qué en el texto de los trilemas, por ejemplo, estipulaba como esas, ¿cómo decirlo? Como esas frases, como por qué escribía lo que escribía y por qué pensaba de la manera que pensaba, y cómo eso va a afectar también en la psicología. Y acá también van a haber distintos puntos de vista que son
en teoría serían dos, que serían el monismo y el dualismo, que si recordamos, el monismo iba a ser que todo se reducía a un solo ente, sea este material o ideal, o idealista, o va a ser dualista, que va a ser uno y lo otro, va a ser material y va a ser dualista, que eso lo podríamos asemejar más con Descartes, como el problema mente-cuerpo, por ejemplo. Descartes entregaría una mirada dualista respecto a eso. Igual que Platón, por ejemplo, el mundo de las ideas y el mundo de lo material, un vago ejemplo, pero como para darlo en cuenta. Y claro, por ejemplo, con la corriente idealista, vamos a tener que, esperen un poco, ahí sí, que el idealismo, por ejemplo, el idealismo puro, así el idealismo anterior a Mach, el idealismo de Hegel, por ejemplo, iba a decir que todo es mente, todo es sustancia no, no perceptible a los sentidos. Después vamos a tener también la idea del monismo neutral, que si recordamos un poco a más, iba a ser a no reducir ni a uno ni al otro. Si bien nos acordamos así de la disputa que tenía Vladimir Lenin con Marx, de que decía que era que estaba más cercano a ser un obispo, poco menos que una verdadera teoría de la ontología, eso es lo que iba a decir Marx, que al final le va a tener un poco de ambos. El materialismo eliminativo, esto lo podemos asimilar a la psicología de Skinner, o a ese conductismo radical, en el que nada es mental, sino que todo es corporal, todo es conducta al final. El, el materialismo reductivo también, o fisicista, que iba a decir que la mente sí existe, pero iba a ser un subproducto de la conducta. O sea que arriba está la conducta y abajo está lo mental. Y al final en el monismo iba a tener el materialismo emergentista, que de hecho como con la pura descripción que da cuenta igual que es como para allá donde tira los autores, que dice acá, la mente es una biofunción muy especial. O sea, está muy arraigada con lo que es el sistema nervioso, al final. Espera, el dualismo, lo del dualismo psicofísico, vamos a tener al autonomismo, que va a ser que tanto lo mental como lo corporal, tanto la mente como la conducta, van a ser independientes uno con otro. O sea, no, tal como pasa con el monismo neutral, que no se suscribe a ninguno de los dos, acá en el dualismo acepta a los dos, pero cada uno convive por separado. Por decirlo así, no hay uno que provoque a otro, sino que ambos existen por sí mismos. El paralelismo acá dice también que, como un poco así, no da mucho que explicar, pero dice que lo mental y la conducta van a ser paralelos o sincrónicos, que a las finales que, a diferencia del autonomismo, en que cada uno funciona por separado, en el paralelismo estos dos van a estar continuamente interactuando. En el epifenomenismo, que si recordamos lo que es epifenómeno, es cuando era un fenómeno secundario que derivaba del fenómeno principal. Acá va a ser que lo corporal, eh, tal como ocurre en el materialismo reductivo, acá en el epifenomenismo, lo mental va a ser parte ¿cómo se llama? De la conducta. Que es lo mismo solamente, es lo mismo que el materialismo fisicista, pero acá se escribe también que no hay solamente un ente, sino que está mente y cuerpo, o sea, mente y conducta, idealismo y materialismo. En el animismo, el, acá hay un concepto así muy, muy extraño, eh, que diría más como en las psicologías cognitivas, que va a decir que la mente, que lo mental, va a controlar y va a causar a lo corporal, a la conducta, que es lo contrario a epifenomenismo. O sea, ya no es la conducta arriba y la mental abajo, sino que es todo lo contrario. La mente va a producir
la conducta, o la conducta va a ser un subproducto de la mente. Y al final el interaccionismo que lo mental y lo corporal, lo mental y la conducta van a interaccionar siendo el cerebro la masa material de la mente. Y es también acá por donde tira los autores también, como que oscilan entre materialismo emergentista y el interaccionismo, que como repito, no, tampoco va a ser como una pregunta de prueba así como qué punto de vista del problema mente-cuerpo se adscribe, ¿cómo se llama? Bunge. No creo que se vaya a preguntar algo así, pero es importante más que nada para entender como a los escritos del autor. Y bueno, pues, acá se da, copié como este mapa conceptual, no sé cómo se puede llamar en realidad, que claro, da cómo se relaciona el materialismo con el idealismo, que es súper claro, o sea, el materialismo va a ser todo lo contrario al idealismo. En el materialismo tenemos que todos los objetos, que todo lo real es materia, y en el idealismo que todo lo real es idea, porque no existe la materia, sino que son sustancias ideales. Y eso. Y al final, en realidad, entrega, en la página 28 ocurre esto, no, en la 29 perdón, entrega demasiados principios ontológicos, pero quédense con estos cuatro primeros que resumen mucho, que uno es que el mundo existe por sí solo, o sea que, por decirlo así, nosotros conozcamos el mundo, no lo conozcamos, el mundo va a existir igual. O sea, el mundo no depende del que nosotros lo conozcamos, existe independiente de que nosotros lo veamos o lo percibamos. Lo real va a ser material, o sea, el idealismo acá queda afuera. Solamente va a ser como un subproducto de lo material. O sea, ya no va a estar como el idealismo, como estas sustancias no materiales arriba, sino que van a ser un subproducto de lo material. Y acá también estos dos últimos puntos, este punto en general, deviene con otros principios ontológicos que no creo que sea muy bueno revisarlo acá porque se parece mucho a lo que salía en el otro texto de Bunge del trilema social. Entonces, para que no se calienten la cabeza con esto, yo diría que es mejor leerse como todos los postulados, los corolarios que proponía Bunge en ese texto, porque va a decir como lo mismo que decía ahí, que el mundo interactúa como sistema, y muchos otros puntos más que se explicaban ya en los postulados anteriores. Y por último, y esto va a ser muy importante porque va a dar cuenta de qué lado de las corrientes de pensamiento va a estar del lado del autor, los autores, perdón. Y es que el mundo se va a regir por leyes, o sean estas causales o estadísticas. Y eso, al final. Después va a dar como unos principios sobre el conocimiento, que una que no se puede conocer totalmente la realidad tal como lo decía Popper, que algo como a lo que estaba muy adscrito él es que la realidad o la verdad nunca se llega a conocer, sino que solamente nos vamos acercando a la verdad cada vez más, pero nunca llegamos a conocerla del todo. El conocimiento también proviene, el conocimiento va a provenir también de distintos procesos del sistema nervioso. Pues y acá está dando cuenta también de qué lado de la rama va a estar, de la psicología, porque hace la psicobiología, en donde el sistema nervioso va a ocupar un lugar importante en el campo de estudio. Y acá también la investigación se realiza en una sociedad que también perdón, también deviene sobre el texto de los trilemas sociales, donde se va a escribir mucho a su filosofía sistemista. Y acá un punto muy importante y que pone de cuenta hasta qué punto puede llegar qué es lo que puede decir la psicología. Acá las teorías mecánicas, solamente las teorías mecánicas, las teorías físicas, como, no sé, por la ley de gravedad, por decirlo así,
la teoría relativista, todo ese tipo de fórmulas, son las únicas que pueden explicar, las que pueden dar cuenta de una causa. Las otras teorías, las que no sean de la mecánica o de la física, solamente van a describir y predecir, van a tener un rol más proyectivo y no tan retrospectivo respecto a los hechos. Y al final da cuenta como principios sobre la investigación científica, que en realidad son, quedan como muy claros, creo yo, pero al final es que, claro, pues, Bunge establece ciertos pasos para la conducción de la investigación de la ciencia. Después donde dice acá en la página 30 principios nosológicos normativos, tienen que verlo simplemente como una especie de pasos, tal como Descartes hablaba sobre el método cartesiano. Acá Bunge va a ser como algo similar. O sea, no va a ser tan general ni tan imperativo como lo establecí. Bueno, sí imperativo, pero no va a ser tan general como lo decía Descartes, porque son como principios más obvios, por decirlo así. Y también, y algo muy importante, es que va a dar como ciertas normas morales que se debe cumplir el investigador o la investigación científica eh, dentro de sí. Y esto es creo con el primer capítulo, que es el capítulo 1. Luego pasamos al capítulo 2, que es ¿qué es la psicología? Y acá yo creo que es el capítulo más importante, porque nos va a entregar, porque acá ya de lleno se mete a la psicología, a cuáles son para los autores, cuáles van a ser las definiciones, cuáles van a ser los referentes, cuáles van a ser los objetivos. Em, claro, po. Y parte diciendo como que desde el principio, desde la fundación de la psicología, que fue a finales del siglo XIX, y ya más aún con el siglo XX, con la entrada de la escuela positivista, con las escuelas conductistas, las cognitivistas, etcétera, etcétera, nunca empezó, ya se estaba notando la falta de consenso entre la corriente de pensamiento. Y es por eso que nunca va a existir una sola psicología. Y nunca, y si lo recordamos también con los paradigmas de Kuhn, es cierto las finales. O sea, no existe solamente una forma de ver de estudiar la conducta o la mente humana, sino que siempre han habido diferentes tipos de pensamiento. O sea, para algunas, como vimos al principio, para algunas escuelas no se podía estudiar la mente, para algunas escuelas la conducta era un subproducto de la mente, para otras era todo lo contrario. Muchas escuelas tenían diferentes como significado respecto a la mente y la conducta, solamente por poner un ejemplo. O sea, eh, para los conductistas, como vimos, la mente no existía, o sea, o de existirlo era un subproducto de la conducta, que, que claro, pues eso se viene a ver refutado después con Chomsky cuando dice que el lenguaje, por decirlo así, va a ser como un producto mental, pero eso es como para otra conversación. Eh, y claro, po, o sea, dentro del mismo conductismo incluso hay falta de consenso. O sea, para algunos la mente no existía. Para algunos solamente existía, pero que no se podía ver, no se podía estudiar científicamente. Siempre obviamente privilegiando el estudio científico por sobre otros tipos. ¿Qué es lo que va a decir Bunge respecto a esto? Que el estudio que la psicología va a ser el estudio científico de la conducta y de la mente en caso de que ésta existiera, de los animales dotados de un sistema nervioso que los capacite por lo menos, oye, cuando queda esto así, por lo menos para percibir y aprender. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué llega a esta frase? Por todo lo que hemos visto. O sea, de hecho acá mismo podemos ver que ponen en un primer lugar al estudio conductual, al estudio de la conducta. Se adscribe, por lo tanto, más a las teorías conductistas y psicobiológicas.
la mente la incluye solamente en caso de que se pudiera conocer científicamente. Y claro, pues, animales dotados de un sistema nervioso que los capacite por lo menos para percibir y aprender, porque hace un ejemplo con los seres acuáticos, con los seres bioacuáticos, que no todos tienen un sistema nervioso. Y hay algunos animales que sí tienen sistema nervioso, pero que no les permite percibir ni les permite aprender. Y si recordamos, aprender, el aprendizaje es el cambio, o sea, para estos autores, el aprendizaje va a ser el cambio de conducta. Eso. ¿Cuál es el objeto de estudio de la psicología? Si bien la psicología estudia al sujeto involucrando, también sus relaciones interpersonales, esto va a depender obviamente de las perspectivas. Por ejemplo, la perspectiva biológica va a decir que importan más como la herencia genética, todo lo que tenga que ver con el cuerpo y con el sistema nervioso como tal. Pero van a haber otras escuelas, como la perspectiva interpersonal, que va a decir que toda la conducta y todas las condiciones que tiene el individuo van a devenir por las interacciones que tiene con otras personas. O sea, por decirlo así, la ansiedad para una perspectiva biológica va a significar, no sé, distintos estímulos externos que me producen constante peligro, que me producen la sensación de peligro. Para la escuela, para las perspectivas interpersonales, por ejemplo, estas van a decir que la ansiedad va a significar más una preocupación por mis relaciones interpersonales, que yo no me siento ansioso por nada, sino que me ansío por algo que me pasó con otra persona. O si me siento deprimido o si tengo una depresión, va a ser por un problema del entorno social, o más que el entorno social, perdón, el entorno interpersonal. Lo que sí llega a concluir Bunge es que la psicología lo que no estudia son las sociedades. O sea, estudia a animales, a estos animales con un sistema nervioso, estudia a personas, estudia a animales, perdón, dentro de una sociedad, pero no estudia a la sociedad como tal. Eso va a decir que es más tarea de los sociólogos, de los científicos sociales. Y ahí está también lo que se deja entrever científicos sociales. O sea, si no hay un estudio científico, entonces no va a servir, va a decir él. Y como vimos también antes, al principio la psicología primero va a ser una ciencia biológica en donde vamos a conocer a los animales cognoscentes y los vamos a estudiar, y luego va a ser una ciencia social, o sea que luego vamos a estudiar estas sociedades animales. Y acá, obviamente, entra como un poco la contradicción, porque anteriormente dijo que no se podían estudiar sociedades animales, pero ahora dice que sí, porque en realidad es una tarea secundaria. Os van quedando 10 minutos. Pero creo que no queda nada en realidad. La fragmentación de la psicología. Obviamente, todo este rato hemos estado viendo cómo se dividió la psicología, cómo esta escuela en realidad pocas veces llegaron a un consenso. Y claro, pues de diferentes casos, además del avance en las investigaciones, van surgiendo nuevas escuelas de psicología. Pero lo importante acá es que como el intento de unión que tiene... Ah, y otra cosa que se me olvidó mencionar, que la fragmentación tiene mucho que ver con los paradigmas que concebía Kuhn. O sea, desde acá empiezan a ver que todas las culturas van a tener su propio modo de conocimiento y su forma de conocer la realidad. Y que, como hemos visto muchas veces, estos paradigmas y esta forma de conocer van a ser inconmensurables y van a ser difíciles de traducir a otras culturas. Eso. El intento que quiere hacer Bunge, o según la unión que hace respecto a todas estas escuelas psicológicas, es tal como en, en las ciencias fácticas, por decirlo así, en las ciencias naturales, se da esta especie de orden de la física. La física está acá, después viene la química y luego la biología,
que en el sentido de, por ejemplo, las células van a ser como lo que esté más abajo, por decirlo así, porque las células van a ser causadas, por decirlo así, por enlaces químicos, por ejemplo, etcétera, etcétera. Y estos enlaces químicos y todos estos compuestos químicos van a ser producidos por los átomos, por los neutrones, por los electrones, por los distintos procesos que se tienen a nivel cuántico. Y tal como sea esta jerarquía, en la psicología se va a dar que está primero la neurociencia, y de la neurociencia se va a producir y se va a dar la psicología y todos estos procesos psicológicos. Y es como un repetir de nuevo, pues. O sea, desde el principio hemos estado viendo cómo Bunge y Ardila se adscriben más a la psicobiología, a el sistema nervioso como primer reino, y luego vamos a ver, y luego esto va a devenir en estudios sobre la conducta, sobre la mente, si es que la mente existiera. Eso. Al final yo creo que esto es como bien importante, es que, espera un poquito, va a dar cuenta como de qué es lo que debe hacer la psicología, po, a qué es lo que debe apuntar, cuáles van a ser sus objetivos. Y los objetivos de la psicología van a ser una descripción objetiva, valga la redundancia, en cuanto va a ser si un juicio va a ser verdadero sobre cuestiones de hechos, y no un producto de la ficción. Y esto tiene que ver mucho con la corriente positivista, o sea, y con la formulación que tenía Wittgenstein, por ejemplo, sobre las teorías sin sentido o las frases sin sentido, en donde si mi afirmación no se relaciona con lo ocurrido en la realidad, en el mundo tangible, eh, entonces va a ser una descripción no objetiva. Una explicación válida también es lo que apunta la psicología, y va a dar cuenta cuando un razonamiento tiene hipótesis bien confirmadas y datos bien comprobados. Esto creo que se explica por sí solo, pero claro, pues a las finales si mi explicación deviene también de hipótesis que estén sustentadas, de datos que no tengan errores, entonces va a ser válida. El razonamiento válido también es lo que apunta la psicología, según Bunge, y va a ser siempre y cuando este razonamiento se devenga por una lógica deductiva. Yo creo que hemos visto mucho sobre lógica deductiva, sobre lo que es el deduccionismo, así que van a dar un poco cuenta de qué significa eso. El inductivismo acá queda afuera, y claro, o sea, Bunge por eso mismo va a estar como más del lado de Popper en cuanto al marco hipotético deductivo y al marco falsacionista, a ese tipo de método científico. Y por último va a ser la predicción correcta, o retrodicción, como se dice acá en el texto también, que va a ser mediante hipótesis confirmadas. O sea, primero tiene que haber un razonamiento válido que me dé hipótesis bien confirmadas, y respecto a estas hipótesis bien confirmadas, vemos si se producen después en la vida en el mundo real. O sea, si yo, por ejemplo, hiciera una predicción sobre la conducta de alguien mediante diversos tests, mediante diversos experimentos, y luego esta predicción se confirma, luego, entonces esta predicción va a ser correcta, va a estar bien hecha. Y claro, eh, va a decir Bunge Ardila que la psicología se beneficia tanto de teorías contextuales y menos generales a todas estas otras teorías que son más generales y menos contextuales. Eh, y eso. O sea, esto quiere decir que si bien pone en un primer lugar a las teorías generales, a las que expliquen más, a las que abarquen más población, a las que las que expliquen más cosas, va a decir también que no se dejan de lado las teorías más específicas, o los estudios de caso, por decirlo así, que solamente se refieren a, valga la redundancia, un caso específico o a una persona en particular. Pero claro, va a decir igual que
no lo dice tal cual, pero las teorías más fuertes van a ser más importantes, más fuertes, para que la redundancia, de nuevo. Y claro, pues, al final, eh, pasa como por concluir todo este razonamiento que ha hecho, toda esta filosofía que hizo, y a las finales, como todos estos ítems, todas estas hipótesis que la psicología haga, que todas las predicciones, que todas las teorías o que todos los datos que se hagan en la psicología se basan en cinco aspectos principales. Uno que va a ser el que sea ontológicamente válido, o sea que se refiere a animales reales y a cosas sobre la vida real, no sobre lo idealista. O sea, acá tenemos que tener en cuenta que lo materialista está bien, lo idealista está mal. A eso se refiere más que nada con ontológicamente válido. Lo metodológicamente válido va a tener que ver mucho con lo que hemos estado hablando, o sea, de que nuestra predicción, de que nuestra hipótesis sea un procedimiento justificable, que se fundamente en la realidad, eh, y eso, para al final, como que se demuestre que se puede comprobar. O sea, por ejemplo, acá el psicoanálisis, y va a ser una crítica súper como que siempre va a ser Bunge al psicoanálisis, que no va a ser metodológicamente válido porque nunca vamos a saber si es que se puede comprobar. Esto igual se va a explicar más en el texto sobre psicoanálisis, el de Fernández, pero eso, el que sea aléticamente válido también es importante, y eso se refiere a que si el ítem, si es que nuestra hipótesis, eh, voy a hacer textual mejor, si X es un dato, predicción, hipótesis o teoría que se encuentra suficientemente verdadera mediante la utilización de ítems metodológicamente válidos, metodológicamente válidos. O sea, si nuestra metodología es válida, entonces también va a ser aléticamente válido. Que sea ecológicamente válido también es importante. em, y eso quiere decir que tenga como repercusión como en el medio en el que se interactúa el sujeto. Yo creo que voy a poner la reunión un poco acá porque me están quedando menos de un minuto, pero voy a mandar el link de nuevo para no quedar como hasta acá y que quede bien explicado. Así que eso, voy a parar la reunión y le mando quiero el otro link. Me había quedado la reunión hasta ahí no, por el tiempo límite. Pero claro, pues, habíamos quedado en estos cinco aspectos que debe cumplir una hipótesis, por ejemplo, una predicción, un ítem en general, para no ser tan repetitivo con eso. Era el que ontológicamente sea válido, el que refiera a animales reales, el que refiera a cosas sobre la realidad. Por ejemplo, acá, eh, y no es como por dañar al psicoanálisis, aunque no creo que yo sea una persona que vaya a dañar una teoría, pero acá Bunge hace como un hincapié, como así medio en directo, así medio sucio así, al psicoanálisis. O sea, el Freud, por ejemplo, teorizaba sobre la envidia del pene, por decirlo así, sobre el complejo de Edipo, sobre sobre todos estos tipos como de procesos que para Bunge no serían válidos ontológicamente, pues, porque no refieren a cosas de la realidad. Eh, y eso. Otra cosa que es importante es que sea metodológicamente válido. El que sea metodológicamente válido quiere decir más que nada que se adscriba a un método que sea científico más que nada, como para que estar con cosas. Si se lleva por su marco hipotético deductivo, por el método falsacionista, va a ser metodológicamente válido. Si se escribe por un método que sea como el psicoanálisis, no va a ser metodológicamente válido. Em, si es que se escribe a un método que sea científico, pero no sea el hipotético deductivo, si fuera como el verificacionista, por decirlo así,
eh, no nos tendríamos que ver ahí. El que sea éticamente válido tiene mucho que ver con lo anterior y tiene que ver con que los ítems metodológicos, con estos pasos que el método tenga, sean correctos, que al final igual es como un poco más de lo mismo. O sea, si es el éticamente válido, entonces va a ser metodológicamente válido. Eh, También el cuarto aspecto es que sea ecológicamente válido. Esto quiere decir que como que la investigación que haga el psicólogo o el investigador sea relevante, no solamente a situaciones reales, a situaciones del entorno, por eso es ecológico, porque tiene que ver con el entorno al cual habitamos, sino que también sea relevante para otros investigadores que quieran seguir, que, que influya como en el paradigma, por decirlo de alguna forma. Y el otro que es el que sea prácticamente válido, o el que sea práctico solamente, que es que el ítem, la hipótesis, que la predicción sea eficaz y a la vez eficiente. ¿Qué quiere decir que sea eficaz y eficiente? Eficaz se va a referir a la capacidad de producir como el cambio, a la capacidad de que mi hipótesis sea correcta o sea respaldada permanentemente. O sea, no a veces, no ocasionalmente. Y por decirlo de una forma, Bunge también acá ejemplifica con el psicoanálisis. O sea, el psicoanálisis no es eficaz porque, ¿cómo se llama? Los resultados que dan su hipótesis o sus predicciones se dan a veces, ¿no? Que se dan de forma ocasional. O sea, puede que sean por la teoría que establece Freud, o puede que en realidad sea, no sé, de suerte nomás. Y lo otro es que sea eficiente. El eficiente va a ser el bajo costo. O sea, el psicoanálisis, lo dice Monge también, no va a ser tampoco eficiente. Porque las terapias, por decirlo así, psicoanalíticas o psicodinámicas, no sé si psicodinámica, que critica más el psicoanálisis, pero todas las terapias psicoanalíticas requieren de mucho tiempo, de muchas sesiones, incluso años para tratar eh, con un problema que usando, no sé, pues, una terapia cognitiva conductual se demoraría en 2 sesiones, por decirlo así. Por eso el psicoanálisis no sería práctico, porque no es ni eficiente ni eficaz. Y eso, al final. Por eso es lo último que quería comentar. Voy a parar la reunión acá.